Buenas tardes. Nos encontramos con Antonio Agúndez López, presidente de Altodo, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, María Ángeles. El objeto de la entrevista de esta tarde es poner de manifiesto la trascendencia que puede traer la reforma que está intentando llevar a cabo el Gobierno a través del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Sí. ¿Es así? Sí. Muy bien. Antonio, ¿de qué forma se está llevando a cabo esta reforma por parte del Gobierno? ¿Es cierto que el proyecto de ley no va a pasar por el Pleno del Congreso, sino que se va a llevar por una comisión de justicia? ¿Y qué trascendencia tiene esto desde el punto de vista democrático? Pues es cierto que se está dando un trámite acelerado a este proyecto y desde un punto de vista democrático lo que supone es un intento más, creemos, del Gobierno para evitar el debate público de reformas importantes para la sociedad. En este caso concreto, el proyecto de ley supone un paso más en una hoja de ruta que ya lleva practicando y aplicándose en materia, por ejemplo, de sanidad y educación, que es aplicar lisa y llanamente un recorte del gasto público de forma totalmente arbitraria. Esto es, olvidando que ese gasto está garantizando y financiando el ejercicio de derechos fundamentales del ciudadano. Y estamos hablando del derecho a la de acceso a la justicia. En relación con el derecho al acceso a la justicia y a colación de lo que nos estás manifestando, Antonio, ¿cómo se va a ver afectado el derecho a asistencia jurídica gratuita? ¿Se va a ver limitado este derecho para los ciudadanos? Pues este derecho, en la asistencia jurídica gratuita no es que se vea limitada, es que directamente se está dinamitando el turno de oficio, se está dinamitando un servicio público de calidad contrastada todos los años por el Consejo General de la Abogacía a través de encuestas a miles de ciudadanos que acuden al servicio y directamente, para que veáis claramente, la limitación no solo es limitación, sino se limita y se dificulta este acceso a la justicia de forma clara para el ciudadano. Casos concretos, ejemplo. Primer punto, la solicitud misma. Bien, el proyecto de ley, pese a que se diga lo contrario, ha rebajado el baremo de los ingresos necesarios para acceder a esa asistencia jurídica gratuita. Se ha cambiado el criterio de cálculo. En vez del salario mínimo interprofesional se ha acudido al IPREM, que es más barato. Y en segundo lugar, se establece ya claramente como criterio para conceder el beneficio los ingresos brutos del ciudadano, no los netos. Evidentemente, si hablamos de capacidad económica para poder entrar en un pleito, pues la disponibilidad económica es la del ingreso neto del ciudadano. Pero, como decimos, esto supone ya una primera dificultad para entrar. Segundo punto, el servicio de orientación jurídica, el que conocemos como SOG. Es ese primer punto en el que llega el ciudadano y pregunta, consulta, dice, bueno, tengo derecho a determinada acción judicial, ¿cómo puedo tener derecho a la justicia gratuita? Bien, pues ahora el ciudadano en este proyecto se dice que tiene que firmar y aceptar por escrito que si luego no se le concede el beneficio, va a tener que pagar esa consulta. Y además se presupuesta económicamente, son 30 euros por la consulta. En los tiempos de crisis en los que nos encontramos. Sí, no, está claro que aun cuando los usuarios incluso tuvieran derecho, muchos se van a pensar darse el paseo para solo solicitar el servicio, por evidentemente no sea que toque pagar. O sea, ya se le van a limitar claramente las solicitudes de justicia gratuita. Pero es más, se dificulta la petición, puesto que en vez de poder solicitarse a través de cientos de juzgados en toda España, como se hace actualmente, cuando el ciudadano es afectado por un pleito judicial, se tiene que reconducir la solicitud a los colegios de abogados de España, que son 83 solo en toda España. Esto es, se reduce el baremo, se reduce y se le dificulta el acceso, bien para pedir, incluso amenazándole con un coste. Y es más, segundo punto, se establece por el proyecto de ley, un engañoso ofrecimiento de prestaciones a la carta. O sea, el beneficiario del servicio puede tener derecho a abogado, procurador, perito, traductor, y se le dice, elija usted. Pero de hecho lo que se plantea es, pero si tiene usted algún conocido abogado que antiguamente o le llevara el pleito, mejor que coja usted un abogado de su confianza y le doy todos los demás derechos. Esto es, lo que el proyecto intenta es que no tenga tampoco abogado de oficio para evitarse el coste. Si te estoy entendiendo bien, Antonio, ¿consideras incluso que este proyecto de ley lleva al engaño al ciudadano?
sino no, el sistema del proyecto está montado para pervirtiendo el acceso, como decimos, del ciudadano. No solo se le limita, sino que se le dificulta la prestación, y de hecho, pues bueno, hay una de las novedades también es que tampoco va a tener derecho a la asistencia jurídica gratuita en caso de tener un seguro, el ciudadano que cubra esa prestación. Bueno, eso abre un campo, porque claro, el seguro tiene unas limitaciones cuantitativas al abogado. Si el ciudadano renuncia a su abogado porque se lo cubre el seguro, lo que ya no le han dicho es que si el abogado le va a cobrar más de lo previsto, pues tiene que ponerlo él. Esto es muy importante. O sea, se establece un canal en el que en la filosofía, como decíamos al inicio, se han planteado que la mejor forma de reducir el gasto es no tenerlo. A pesar de las consecuencias para el ciudadano, graves consecuencias, porque hablamos de que accedan al ejercicio de derechos y libertades, a defender su derecho. ¿Consideras que es un ataque, es como una indefensión del ciudadano, de alguna manera? Claro, se encuentra indefenso con esta reforma. Sí, no, el ciudadano ve limitado su acceso a la justicia claramente. Porque detrás de este servicio público que decimos que se está prestando todos los días del año por cientos de abogados de oficio en España, no hay más que las calles. Si el ciudadano no puede acceder a este servicio público, está condicionado y está predestinado a la exclusión social. Esto trae unas consecuencias, desde luego, muy graves por lo que nos estás comentando. ¿Y cuáles serán los aspectos fundamentales que afectarán a los abogados del turno de oficio? Sí, en lo que respecta a los abogados de oficio, el proyecto de ley lo que hace es precarizar directamente el sistema. O sea, desmantela lisa y llanamente lo que es el turno de oficio. Hemos visto que va a suponer la reforma una reducción del número de solicitudes de justicia gratuita. Va a suponer, en segundo punto, una reducción del número de designaciones, puesto que se incentiva precisamente la designación de abogado particular. Y en tercer lugar, una vez se tenga y se preste el servicio, resulta que los baremos está ya anunciado que se van a homogeneizar en toda España. Hay distintos baremos por comunidades autónomas, y entre dos puntos sabemos que posiblemente el asunto va a ir a la baja. O sea, se va a cobrar menos de lo que se está cobrando. El proyecto tampoco garantiza el pago. O sea, ya no podemos olvidar que la famosa ley de tasas, que se está cobrando ingresos destinados a la justicia gratuita en el 2013 y en este año, no se sabe dónde está ese dinero. Pues el proyecto tampoco garantiza lo poco que se va a cobrar, ni en un plazo razonable. Y si a eso unimos datos como que el proyecto se inmiscuye en la autonomía profesional del letrado, porque por un lado se dice que no se va a poder recurrir si el usuario no ratifica personalmente los recursos, cuando debería de ser la autonomía del letrado el que decide si se puede o no recurrir y cabe. Y en segundo lugar, incluso se les llega a amenazar con sanción si no presenta insostenibilidad de forma suficiente y motivada. Esto con sanciones previstas de mínimo de 5 años de expulsión del turno. Mínimo, no hay máximo. O sea, ya no sabemos si va a ser 12 años o 14 de expulsión, pero mínimo 5 años. Sanciones totalmente desproporcionadas, con mayor burocracia para el letrado de oficio, que va a tener que presentar copias de las sentencias, porque quieren hacer estadísticas para ver si se ganan o se pierden los pleitos, cosa completamente absurda, como sabemos todos, en cualquier pleito civil o penal. Y, por si acaso el letrado, solo el detalle, si cualquier letrado dice que de todo mi trabajo lo menos importante es pasar la copia de la sentencia, pues se prevé también una sanción, por si no la presentara. Entonces, esto supone evidentemente que lo poco que se va a cobrar para el trabajo voluntario y reconocido de todos los abogados y compañeros en toda España va a dar lugar a la precarización, a la desaparición del servicio y posiblemente a la privatización, que es lo que se busca. Antonio, precisamente para evitar todas estas posibles consecuencias, Al Todo, junto con otras asociaciones, convocó el pasado 25 de marzo una asamblea informativa para los abogados del turno de oficio. ¿Es así? Sí, fue así. Muy bien. ¿Y cuál fue el contenido de dicha asamblea y el resultado de la misma? ¿Nos lo puedes explicar, por favor?
Sí, como has señalado, Altodo convocó una asamblea informativa en unión de otras asociaciones de abogados de oficio, concretamente tres, a CEAT, ALA y APAEM, con el propósito de trasladar a los compañeros la gravedad de la reforma que está actualmente en marcha. Hay que decir también que la asamblea fue un pequeño éxito, en el sentido de que reunimos unos 200 compañeros, 200 abogados de oficio, acudieron incluso 2 decanos y miembros de sus juntas de gobierno, los decanos de Alcalá, de los colegios de abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, cosa que agradecemos su apoyo. Y las propuestas, entre otras, que se están estudiando, había 2 propuestas que se llegaron rápidamente. En la primera, solicitar a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados la presentación de una enmienda a la totalidad, pidiendo claramente la devolución del proyecto de ley de justicia gratuita al Gobierno para que se replantee y se consensúe con los operadores jurídicos, con la abogacía y las organizaciones sociales, y a efectos de hacer una reforma razonable. Y la segunda medida que se adoptó es constituir una plataforma de asociaciones, no solo de abogados, sino de asociaciones sociales, de ONGs, con vistas a hacer un frente común y poner algo de sentido común en este tema. Nosotros tomamos como referencia, en este caso, la idea de abogados ingleses que han montado una plataforma bajo el nombre de Alianza por la Justicia y que están teniendo muchos avances en este tema. Entonces, en otros países ya se están llevando iniciativas similares a la vuestra. Sino el tema de los recortes en materia de justicia es un tema no solo español, sino es un tema europeo, porque las políticas liberales en este sentido, como decíamos, de reducción y recorte de gasto público, lamentablemente pues afectan a todos los países. ¿Un último mensaje? Este proyecto de ley limita el acceso a la justicia y es un problema de todos, de los abogados y de los ciudadanos. Sin justicia no hay derechos. Di no al proyecto de ley de justicia gratuita.